Bien, regresando a la entrevista con el doctor Jordi Peralta Cruz, ex congresista de la República y actual consultor en temas económicos y presupuestales. Doctor, temas nacionales son las propuestas que se hicieron en la campaña para acceder al gobierno nacional, entre ellas del gobierno de la gestión actual. Entre ellas se habló, se propuso de dar el balón de gas a 12 soles, un tema que varios técnicos manifestaron que era una propuesta poco seria técnicamente hablando y demostrado que el costo de producción era alrededor de 26 soles o 27, no nos equivocamos, no sé cómo se iba a subsidiar. Luego otro tema era también la pensión 65, que está, parece ser que en su mensaje ha manifestado lo va a hacer, pero ¿qué pasa con Piura? Algo tiene que comentarlo. Claro, bueno, en el tema del balón de gas, yo creo que aquí hubo un exceso de demagogia en la campaña, aunque ya una vez ganadas las elecciones ellos han tratado de negar que nunca dijeron que lo iban a bajar a 12 soles, pero es evidente porque hay fotos, hay videos, hay entrevistas en donde el candidato Humala y su representante se comprometían a bajar el balón de gas a 12 soles. Incluso estuvieron vendiendo gas en varios lugares a ese monto. Pero era una propuesta irrealizable. Que hoy día el propio ministro de Energía y Minas, el señor Herrera Descalzi, ha dicho que lo único que se puede reducir son entre 5 a 6 soles. O sea, que un balón de gas que cuesta 35 o 36 soles bajaría a 29 soles. Y no puede bajar más porque la estructura de costos que tiene lo impide. Y eso lo coinciden todos los profesionales que conocen técnicos. Entonces el propio señor Herrera Descalzi ha dicho, bueno, profesionalmente es imposible, a no ser que el gobierno lo subsidie, y eso sería regresar a los subsidios que se daban anteriormente, y eso es perjudicial porque al final y a la larga afecta a la economía del país. Entonces, por el camino de la reducción vía estructura de costos solamente puede bajar el balón de gas entre 5 a 6 soles. Pero el gobierno lo que quiere hacer ahora es que Petroperú le compre el 75% de la regalía, o sea, Plus Petrol, con el consorcio Camisea, le pagan al Estado peruano 75% de su producción como regalía. Entonces lo que ellos quieren hacer es, con ese 75% que les pagan, comprarle gas en Ica, en Pisco, y traerlos en los buques de Petroperú al Callao y distribuir. Entonces eso significaría también una reducción porque bajaría el costo de transporte, que es lo que eleva un poco el precio. Entonces, pero ahí también estamos hablando de una especie de un subsidio, porque el costo de transporte lo estaría asumiendo el Estado a través de Petroperú y se estaría indirectamente subsidiando. Y bueno, eso es lo que existe, a no ser que durante los próximos años hay una política de conexiones a través de gasoductos, como por ejemplo hay en Colombia. Así es, en Colombia hay gasoductos incluso hasta en la sierra, o sea, la gente que vive en la sierra tiene su gasoducto y tiene gas, como antes se había instalado. Pero tiene que haber una política de concesiones o que una empresa o que el propio Estado lo haga con la finalidad de que el gas natural, no el GLP, sino el gas natural, llegue a los hogares, y ahí sí se podría garantizar una reducción muy importante. Importante del precio. Este tema de la pensión 65, que se ha confirmado en el mensaje del 28 de julio por parte del gobierno actual, Piura parece ser que tiene algún problema en ese sentido. Bueno, efectivamente han habido varios programas sociales que el gobierno ha propuesto y que los está considerando en la ley de presupuesto para el próximo año, pero esto se contradice con la propuesta que ellos han hecho de ir a un presupuesto por resultados. Y yo lo digo porque el año 2007, cuando yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, iniciamos el presupuesto por resultados, porque el Ministerio de Economía un poco estaba titubeando respecto al tema del presupuesto por resultados.
resultados. Y nosotros, a rajatabla, con la oposición del Ministerio de Economía, en la ley de presupuesto del año 2007 pusimos que deberíamos ir a un presupuesto por resultados y empezamos con 5 programas estratégicos que han dado resultados. Entonces, el presupuesto por resultados no solamente significa crear un programa y sin ninguna lógica. El presupuesto por resultados significa tener una línea base, por ejemplo, decir cuántos ancianos tenemos, en dónde los tenemos, identificarlos para que no haya filtraciones, pero luego establecer cuáles son las instituciones que van a intervenir. Por ejemplo, en el programa nutricional interviene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer. Entonces, las 3 instituciones intervienen de tal forma que se produce un resultado positivo. Y eso no ha habido, por ejemplo, en los programas que se ha creado. Se ha dicho de que quieren ir en 5 años ir al 100% del presupuesto por resultados, y yo creo que lamentablemente esa meta no se va a poder lograr. Justamente una de las asesorías que yo vengo realizando es el tema del presupuesto por resultados, que lo empezamos en 2007 y yo lo he venido trabajando durante todos esos años, porque en la Comisión de Presupuesto del Congreso se formó una subcomisión de presupuesto por resultados. Yo era el presidente de esta subcomisión y hemos venido avanzando, ¿no?, con el Ministerio de Economía. Actualmente creo que hemos logrado avanzar hasta el 21%, pero esto es un proceso. Chile, por ejemplo, ya lleva entre 15 a 20 años del proceso de presupuesto por resultados, pero todavía no llegan a un 100%. Por eso es que yo creo que la meta, que en 5 años lleguemos a un 100%, lo veo un poco difícil, pero si se va avanzando, yo creo que estamos en el camino correcto, porque eso significa no dispendiar los recursos, o sea, no hacer lo que hoy día se da. Se pide plata, se invierte y no sabemos si es que realmente esa plata invertida tiene la meta. O sea, tienen que decir, bueno, la desnutrición crónica está en tanto por ciento y en 5 años la bajamos en tanto por ciento. Si la pobreza está en tanto por ciento, en 5 años la bajamos en tanto por ciento. Y hay un mecanismo de evaluaciones, incluso en el presupuesto por resultado, y eso exige que las instituciones que intervienen utilicen adecuadamente los recursos que se necesitan. En el caso de Pensión 65, que es un programa que se discutió mucho, porque la propuesta inicial del señor Humala era que del actual sistema privado de fondo de pensiones, coger un porcentaje para formar un fondo y con otros recursos que dé el Estado entregarle a los ancianos mayores de 65 años que no tengan ningún tipo de seguro, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta era positiva. O sea, lo negativo era que confisquen a los trabajadores que hoy día vienen ahorrando en sus cuentas para tener una pensión. Incluso eso era inconstitucional, porque los fondos de las AFP son fondos privados. Entonces la Constitución dice que el gobierno no puede, es una confiscación. Entonces luego ellos cambiaron y dijeron, porque antes querían hacer una distribución masiva, y por ejemplo hay personas que no tienen seguro, pero que son de clase media, baja o alta, o sea, que tienen recursos y que no necesitan una pensión del Estado. Entonces hoy día ellos ya han retrocedido, han focalizado adecuadamente y van a comenzar con los pensionistas de las áreas rurales y de las zonas más pobres, y así progresivamente ir bien. Entonces, para el programa Pensión 65 para el próximo año se han consignado 241 millones de soles, y de eso es para entregarle 200 soles a los pensionistas mayores de 65 años. En el caso de Piura, Piura no está incluido. Yo creo que lo que tienen que hacer los parlamentarios de Piura, hoy electos, tienen que hacer lo que nosotros hicimos con el programa Juntos, por ejemplo. En el programa Juntos, el gobierno de Toledo, en mi primer periodo parlamentario, lo creó, pero el programa Juntos solamente miraba al sur del país, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco.
porque seguramente ellos decían que eran las regiones más pobres. Efectivamente, como regiones son las regiones más pobres. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar distrito por distrito y comenzamos a comparar, por ejemplo, los distritos que tiene Piura, nos encontramos, por ejemplo, que aquí en la provincia de Piura, el distrito de Tayana tiene niveles de pobreza muy altos. En el caso de la sierra, por ejemplo, Sondorillo, Sondor, Carmen de la Frontera, en el caso de Ayabaca también Montero, Jibilí, o sea, había distritos, o hay distritos de Piura que tienen niveles de pobreza mayores a los distritos de Huancavelica, de Cusco, de beneficiados. Entonces, con esa información, conversamos con los alcaldes de estos distritos, comenzamos a hacer unos listados para que toda la gente pida al gobierno que juntos venga a Piura, y nos fuimos con los alcaldes, hablamos con el encargado del programa Juntos, le entregamos los memoriales y logramos que el programa Juntos venga a Piura, pero no llegó al 100% de los distritos pobres. O sea, la idea era que en una segunda etapa se cubra, pero ya hay algunos distritos de Piura donde el programa Juntos está, pero fue por una intervención que hicimos como parlamentarios, porque si no, el programa Juntos prácticamente las familias pobres de los distritos pobres de Piura nos estarían beneficiando, pero eso fue producto de una intervención que hicimos quien habla con los alcaldes. Lo que tienen que hacer los congresistas, principalmente los de gobierno, es exigir que se considere en el presupuesto del próximo año a los pensionistas mayores de 65 años de Piura, de la zona pobre de Piura, del Tayán, de Ayabaca, de Huancabamba, de Jibilí, ¿no? De muchos caseríos, por ejemplo, de Tambo Grande, de aquí, por ejemplo, en los caseríos de la carretera Chulucán, en medio Piura, hay muchos adultos mayores de 5 años de lugares pobres que los están dejando para una etapa siguiente. Entonces, yo creo que es necesario pedir y exigir que la pensión 65 también considere a Piura en el presupuesto que se va a ejecutar el próximo año. Definitivamente es importante. Doctor, antes de irnos a la pausa, un tema, algo así rápido de repente. Hace poco el Contralor ha anunciado, determinado alrededor de 10.000 funcionarios de la gestión saliente gubernamental en acto de corrupción. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Sí, eso es la verdad que yo me pregunto por qué, o sea, el Contralor ha esperado que termine un gobierno para dar a conocer una información y denunciar que han habido 10.000, cuando esos 10.000 ya han debido, primero debió conocerse quiénes eran, qué instituciones, denunciarlos y que vayan a la cárcel, que se han robado, que se vayan a la cárcel. El Contralor ha esperado un cambio de gobierno para dar información, pero de todas maneras, yo creo que aquella persona que ha delinquido tiene que irse a la cárcel y tiene que ser destituido de su cargo, porque una ley que nosotros aprobamos en el Congreso, justamente trabajando con el Contralor Curi, fue que aquellos funcionarios que la Contraloría ha culminado en un informe que ha tenido responsabilidad administrativa, civil o penal en algún hecho, se ha destituido. Antes no, por ejemplo, si había un funcionario que la Contraloría lo estaba denunciando, el funcionario seguía desarrollando la función, o si no, se iba a otra institución y a trabajar. O sea, ese funcionario sencillamente se le destituye y se le prohíbe que ejerza la función pública, ¿no? Porque cuando uno comete una corrupción en una institución, lo va a cometer en otra. Entonces, la única forma de ir limpiando la institución y el Estado es sacando a esos funcionarios corruptos y convocando a nuevos profesionales. Entonces, esa ley se aprobó, y yo creo que con estos 10.000 personas que la Contraloría ha denunciado, tiene que seguir la denuncia, y caiga quien caiga, tiene que caerle el peso de la ley, de tal forma que limpiemos la corrupción a nivel nacional. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Vamos a ir a la pausa y irnos con el último bloque donde ya queremos analizar los temas de la región y local, que es importante también. Vamos a la